Hola, ¿qué tal estás? Esta semana el tema que viene en la portada de Vida Nueva es interesante a la par que portador de esperanza. El Papa León XIV, durante su tiempo de descanso en Castel Gandolfo, ha celebrado una Eucaristía siguiendo el nuevo esquema litúrgico aprobado por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dedicado al cuidado de la creación. Desde que se diera a conocer la aprobación del formulario que se incorpora al misal romano, las reacciones han sido muy variadas. Personas que se han alegrado por la continuidad e implicación de León XIV en el tema de la ecología integral. Por otra parte, gente molesta precisamente por dicha continuidad. Y también están quienes han recibido la noticia sin saber qué hacer con esa información, quedándose igual que estaban. Sin importar si te encuentras en uno u otro de estos grupos, si te quedas conmigo, durante la próxima media hora vamos a explorar cuál es el alcance de este hecho. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 213º episodio. El podcast de Vida Nueva. El mundo actual está empeñado en que consumamos la información a la misma velocidad con la que se desliza un dedo sobre la pantalla y que además la recibamos desde medios de comunicación que nos digan lo que ya sabemos o lo que queremos escuchar o leer. Aquí, en este podcast, nos esforzamos por escapar de esa dinámica que precisamente tanta relación tiene con el tema de hoy. ¿Cómo dices? ¿Que no queda clara la relación entre la misa por el cuidado de la creación y ese modo acelerado de informarse? Bueno, quizás es porque todavía nos falta sumergirnos en el contexto. Como el marco temporal que vamos a manejar es amplio, vayamos poco a poco. 7 de abril de 2025. Ese día, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral lanzó un comunicado para hacer público el lema de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El comunicado decía que el Papa Francisco había elegido semillas de paz y esperanza. Como poco, resulta llamativo que el pequeño texto contuviera la siguiente frase: el mensaje exhorta a orar para que se creen las condiciones de paz, una paz duradera y construida en común que suscite esperanza. Digo que es llamativo porque el Papa Francisco falleció unas semanas después de emitirse este comunicado y su sucesor, León XIV, también parece representado en estas palabras que claman por una paz duradera, como anticipando un pontificado de paz y esperanza. Sigamos avanzando con nuestro contexto. Más tarde de ese comunicado, entre el 5 y el 7 de mayo, representantes de 16 denominaciones cristianas distintas se dieron cita en Asís para dialogar acerca de la creación de una celebración litúrgica común enfocada en la creación. Allí había miembros de la Comunión Anglicana, la Alianza Baptista Mundial, la Iglesia Católica Latina, la Federación Mundial Luterana y varias iglesias ortodoxas orientales. Esta cita era una continuación de otra celebrada también en Asís el año anterior, en 2024. Un par de aspectos que destaco. En primer lugar, el marco ecuménico. Diferentes religiones cristianas dialogando entre sí siempre es en sí mismo un gesto profético que desafía la lógica de la división y el desencuentro. Segundo, el lugar de la reunión. Asís, la ciudad de San Francisco, autor del Cántico de las Criaturas, inspiración directa para el nombre del anterior pontífice y también para la elaboración de las encíclicas Laudato Si y Laudate Deum. Fue precisamente invocando el nombre de San Francisco de Asís
como el Papa Francisco finalizaba la carta que había escrito el 6 de agosto de 2015, mediante la cual establecía el 1 de septiembre como el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. En ese mismo texto, en aquella carta, el Papa le pedía al cardenal Koch que se asegurase de coordinarse adecuadamente con el resto de iglesias cristianas con el propósito de señalar la importancia de cuidar la creación. Y así, con estos datos encima de la mesa, llegamos al pasado 2 de julio. Ese día el Papa León XIV compartió su mensaje para la 10ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. En ese mensaje el Papa León recupera el comunicado de abril que decíamos antes y desarrolla el lema sobre semillas de paz y esperanza. Dice: estas palabras proféticas que del 1 de septiembre al 4 de octubre acompañarán la iniciativa ecuménica del tiempo de la creación afirman con fuerza que, junto con la oración, son necesarias la voluntad y las acciones concretas que hacen perceptible esta caricia de Dios sobre el mundo. La justicia y el derecho, en efecto, parecen arreglar la inhóspita naturaleza del desierto. Se trata de un anuncio de extraordinaria actualidad. En diversas partes del mundo es ya evidente que nuestra tierra se está deteriorando. En todas partes, la injusticia, la violación del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, las desigualdades y la codicia que de ellas se derivan, producen deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. El Papa León, por tanto, estableció varios vínculos por medio de su mensaje para el 1 de septiembre. En primer lugar, con el anterior pontificado, marcando una continuidad en la tradición de la Iglesia. Segundo, ampliando el espacio de acogida desde el diálogo ecuménico. Tercero, fijando líneas que se enmarcan dentro de su propio pontificado, en el cual la paz ocupa una posición protagonista. Hasta aquí el contexto. Ha sido un poco largo, pero era necesario, porque resulta que justo al día siguiente de hacerse público el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el Vaticano compartió un decreto firmado por el cardenal Roche y el arzobispo Viola, mediante el que se añadía al misal romano el formulario para celebrar misas por la custodia de la creación. Aquello fue una novedad a medias, porque unos días antes se había informado sobre la rueda de prensa para su presentación. Como nota a pie de página, podemos añadir que, aunque todo ello se hizo público en julio, tanto el decreto como el formulario para el misal venían con fecha de 8 de junio. ¿Por qué es relevante ese día? Pues porque, si recuerdas, fue cuando este año se celebró la solemnidad de Pentecostés. Y sucede que una década atrás, en 2015, fue en esa misma solemnidad cuando Francisco firmó la encíclica Laudato Si. El decreto sobre la misa para la custodia de la creación viene en varios idiomas, pero en realidad ocupa menos de una cara de un folio, que resulta ser un espacio más que suficiente para argumentar la existencia del formulario. Allí dice que el misterio de la creación es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo y que, a través de Cristo, recibe una iluminación definitiva. También añade que la Sagrada Escritura exhorta a la humanidad a contemplar el misterio de la creación y a dar gracias eternas a la Santísima Trinidad por tal signo de su benevolencia. Y el texto también dice que la creación es como un tesoro a ser amado y desarrollado de un modo que permita ser gozado por las generaciones venideras. Junto al decreto venían 4 páginas adjuntas que son el formulario en sí mismo. Y como en este espacio nos reunimos personas de distintos lugares y diferentes vidas, creo que no está de más recordar lo que es un formulario en el contexto eclesial. No se trata de un concepto administrativo como cuando nos comunicamos con el Estado, el formulario amarillo, el azul, el rosa, etc. En el ámbito de la Iglesia, estos formularios contienen los textos litúrgicos que se utilizan para celebrar una misa determinada.
Es algo así como un esqueleto básico de celebración a partir del cual desarrollar los diferentes momentos de la Eucaristía. El formulario contiene las antífonas, la oración de la colecta, las lecturas bíblicas, el salmo responsorial, etc. Bien, en total este decreto tiene 4 páginas, de las cuales una es la portada y otra el aviso sobre el lugar que ocupa dentro del misal. Eso nos deja un cómputo global de 2 páginas para componer la estructura básica de la misa para la custodia de la creación. Y lo mismo que pasaba antes, 2 páginas son también motivo suficiente para exaltar ciertos ánimos de personas que se han lanzado a renombrar al Papa León XIV como Francisco 2.0, pensando tal vez que eso es algún tipo de insulto. Y en esa misma línea, algunos medios de comunicación de corte católico han recurrido al sarcasmo para poner de manifiesto su enfado por incorporar al misal romano una celebración litúrgica que tome en consideración la situación medioambiental del planeta. Hace unos días, el cardenal Jaime Spengler, presidente del CELAM, compartía una reflexión que encaja muy bien en esto último. Fue durante la presentación pública del documento Un llamado por la justicia climática y la casa común, publicado conjuntamente por varios organismos eclesiales de ámbito mundial. El cardenal Spengler decía así: Antes de nada me gustaría señalar la importancia y lugar de la prensa y los y las periodistas. De la prensa y de periodistas. Tenéis un lugar privilegiado en el sentido de poder ayudar para que el mensaje, la preocupación de la Iglesia, llegue a todo el mundo. Porque el mensaje y la preocupación de la Chiesa arrive dappertutto. Porque no faltan las voces negacionistas en estos días. Creo que este es un trabajo muy valioso en estos momentos que vivimos. Preciosísimo en este momento que viviamo. Por otro lado, el Papa León, durante el estreno del formulario del que venimos hablando hoy, dijo lo siguiente: Al inicio de la misa hemos rezado por la conversión, por nuestra conversión. Quisiera añadir que debemos pedir por la conversión de muchas personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que todavía no reconocen la urgencia de cuidar la casa común. Di curare la casa comune. Pero resulta que el sarcasmo es un escudo poderoso, y cuando se combina con simplificaciones binarias de unos y ceros, de lo uno o lo otro, permite a las personas encontrar argumentos con los que defenderse incluso de aquello que están experimentando en su propia piel, como la emergencia climática que vivimos. Y si ese es el caso, es decir, si hay quien se autoexcluye de la percepción de un mundo interrelacionado, donde el plano económico afecta al ecológico y el espiritual se entremezcla con el social, ¿cómo podrán entonces percibir la Iglesia como un poliedro repleto de sensibilidades distintas? En el número de esta semana, Vida Nueva dedica el tema principal a informar sobre el nuevo formulario que se ha incorporado al misal romano para celebrar misas por la custodia de la creación. Pero no es lo único. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha pedido en su carta pastoral de la primera quincena de julio que los católicos y católicas que posean viviendas en alquiler se rijan por un marco de pensamiento distinto del impuesto por el mercado, con el fin de no asfixiar a familias que tienen graves dificultades para poder acceder a una vivienda o pagar la hipoteca. Aparece también la situación que se ha producido en Vic, donde las fiestas patronales se han celebrado sin actos religiosos, un oxímoron social en toda regla. La comunicadora estadounidense Diane Montaña ha puesto a rodar en internet la idea de que Francisco habría restringido la misa tridentina en contra de la mayoría de obispos. Vida Nueva ha consultado fuentes eclesiales que aclaran que la información dada por Montaña se basa solo en un primer informe hecho por 2 consultores que fue rápidamente superado por otros estudios más precisos y completos. Para no perderte información como esta, considera ahora suscribirte a Vida Nueva. Recibirás y tendrás acceso a 47 números cada año.
Encuentras cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. Decía antes que el mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación se mantenía en consonancia con la tradición de la Iglesia al recoger el testigo de su inmediato predecesor. El decreto firmado por el cardenal Roche y el arzobispo Viola también lo indicaba, y para seguir remarcando dicha continuidad, el cardenal Michael Czerny también lo mencionaba durante la rueda de prensa mediante la que se presentó oficialmente el nuevo formulario del misal romano. Durante las últimas décadas, la Iglesia ha venido afirmando la responsabilidad común de los seres humanos hacia la naturaleza. Hace 35 años, el Papa San Juan Pablo II publicó su novedoso mensaje para el Día Mundial de la Paz de 1990. Se titulaba Paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Puede que te hayas dado cuenta de que he cambiado un dato de su alocución. Y es que el cardenal Czerny dijo que el mensaje de Juan Pablo II era de hace 45 años, pero en realidad estaba firmado el 8 de diciembre de 1989. El resto es literal. El cardenal seguía diciendo lo siguiente. La creación no es un tema añadido, sino que siempre ha estado presente en la liturgia católica. Cuando la Eucaristía se celebra, el cosmos entero da las gracias a Dios. La Eucaristía une los cielos y la tierra, abraza y penetra toda la creación. Bueno, pues el cardenal Czerny planteó aquí una cuestión que podría generar el mismo tipo de reacciones negativas que comentaba al final de la primera parte del episodio. ¿Cómo es eso de que por medio de la liturgia católica el cosmos entero da las gracias a Dios? ¿No es eso una especie de culto neopagano similar al que diviniza al planeta Tierra llamándolo Gaia? Es interesante hacer notar esta inquietud. ¿Qué tiene de cristiano celebrar un culto que relacione la fe en Jesucristo con el planeta Tierra, la naturaleza o el cosmos? ¿Es acaso una consecuencia, tal como se afirma en algunos ámbitos, de cuestiones introducidas por el Concilio Vaticano II? Estiremos del hilo para ver hasta dónde podemos llegar. Hace exactamente 90 semanas, en el episodio número 123, estuvimos hablando sobre el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. En aquella ocasión trajimos a la memoria el hecho de que al patriarca Bartolomé se le conocía con el sobrenombre de Patriarca Verde, debido a sus iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente. Y también decíamos que antes de Bartolomé la Iglesia Ortodoxa ya había estado trabajando la preocupación por el abuso medioambiental. De hecho, en 1989, el patriarca Demetrio publicó una encíclica sobre medio ambiente muy anterior a Laudato Si. Pero eso no nos saca mucho de dudas. Al fin y al cabo, 1989 es una era posconciliar y la Iglesia Católica ya se había unido al diálogo ecuménico que otras confesiones cristianas habían desarrollado desde muchas décadas antes. Así que creo que lo mejor es que realicemos un viaje en el tiempo de mayor calado, hasta mucho más atrás, de hecho. Entre los siglos VI y VII vivió un cristiano de mucho renombre que al poco de su muerte comenzó a ser venerado como santo. Su nombre era Máximo y le conocemos por su apodo de confesor. Máximo el Confesor. Es tenido como referencia por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana y la Comunión Anglicana, y escribía cosas como la siguiente: Dios es el comienzo, el centro y el final de la creación. Él está al comienzo como creador, en el centro como providencia, y al final como aquel que es mayor que la propia creación. Resulta que Máximo el Confesor es una figura clave de la teología cósmica, un concepto que impregna la enseñanza cristiana desde antes del Concilio Vaticano II,
desde antes de la Reforma de Lutero e incluso desde antes del cisma entre Oriente y Occidente. No es, ni mucho menos, una invención de Francisco o León XIV. Para Máximo el Confesor, la creación entera estaba basada en el pensamiento de Dios y su sabiduría. Sin los pensamientos de Dios, no habría ni creación ni diversidad en el mundo. Por lo tanto, la creación representa en sí misma el principio ontológico de las ideas de Dios. Y relacionando eso con el episodio de hoy, una misa por el cuidado o por la custodia de la creación estaría relacionada con el cuidado de las ideas de Dios. Para aquellas personas a quienes esto les genera cierta inquietud, debemos decir que los planteamientos de Máximo el Confesor superan el deísmo y el panteísmo porque ofrecen una visión equilibrada del vínculo entre Dios y su creación. El logos griego, la palabra de Dios, era visto por Máximo como compuesto por su plural, logoi, es decir, por diferentes pensamientos divinos o racionalidades internas mediante los cuales Dios habitaba en su propia creación. Pero este pensador cristiano no reducía los pensamientos de Dios a pura racionalidad, sino que los presentaba como una expresión del amor absoluto de Dios. Y desde esa perspectiva, la creación material tiene una dimensión espiritual porque el trabajo de Dios habita en ella, las ideas de Dios habitan ahí. Todo esto puede ser un poco sesudo, pero nos conduce hacia un punto concreto. Unos siglos antes de que Máximo el Confesor viviera, fue el erudito llamado Orígenes quien señaló que el término logos, que los griegos relacionaban con la divinidad, era la sabiduría contenida en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. De hecho, Orígenes propuso que todos los seres creados tenían su principio en los pensamientos de Dios, en esos logoi, de manera que se establecía un vínculo directo entre la naturaleza que existe y el pensamiento de Dios. Ahora, regresando al tema de hoy, vemos que esto mismo está presente en la homilía que pronunció el Papa León el pasado miércoles 9 de julio, la primera en utilizar el formulario sobre el cuidado o la custodia de la creación. Decía León XIV al comentar las lecturas bíblicas: volvamos entonces a preguntarnos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El himno de la carta a los colosenses que hemos escuchado parece responder precisamente a esta pregunta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Sus discípulos ese día, a merced de la tormenta, aterrorizados, aún no podían profesar esta cognición sobre Jesús. Nosotros hoy, en la fe que nos ha sido transmitida, podemos en cambio continuar diciendo: Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Son palabras que nos comprometen a lo largo de la historia, que nos convierten en un cuerpo vivo, cuya cabeza es Cristo. Nuestra misión de custodiar la creación, de llevarle paz y reconciliación, es su misma misión, la misión que el Señor nos ha confiado. Nosotros escuchamos el clamor de la tierra y de los pobres, porque este clamor ha llegado al corazón de Dios. Nuestra indignación es su indignación. Nuestro trabajo es su trabajo. Lo dicho por el Papa León encuentra su reflejo en las ideas de Máximo el Confesor de los siglos VI y VII. Este pensador cristiano utilizaba la expresión griega logos tes physios, que se traduce más o menos literalmente como la razón divina que está presente en todas las cosas creadas. Y esto tiene su propia enjundia, porque si hay un principio divino inscrito en el mundo natural, significa que cada logoi, cada una de esas pequeñas ideas que contiene, quiere decir lo siguiente. 1. Lo que eso es en sí mismo. 2.
lo que Dios quiere que sea. 3. Lo que viene definido por su propia naturaleza. Y 4. Su propósito último. Y aún se le podría dar otra vuelta de tuerca si pensamos lo siguiente. Como provenientes de Dios, estos logoi, estas ideas divinas, son inviolables. Es decir, que pueden ser oscurecidas por el pecado, pero no distorsionadas. Y al mismo tiempo, los logoi no son estáticos. Máximo el Confesor se abría al concepto de evolución 1 milenio y varios siglos antes de que éste fuera definido por la ciencia biológica. Es por todo ello que una misa por la custodia de la creación no resulta tanto una invención moderna, sino que de hecho responde a un planteamiento muy tradicional. Más aún, siendo Máximo el Confesor una figura de referencia para la Iglesia católica, la ortodoxa y la anglicana, el cuidado de la creación es un excelente punto al que regresar a dialogar cuando otras cuestiones dogmáticas introduzcan ruido en el encuentro ecuménico. Negar el cambio climático o cerrarse a la posibilidad de que la creación natural tenga espacio en lo litúrgico implica alinearse con lo que el historiador Lynn White Jr. escribía en la revista Science del 10 de marzo de 1967. Allí, el autor relacionaba directamente los daños en el medio ambiente con la tradición judeocristiana que invitaba a dominar la tierra y sus criaturas. White presentaba a San Francisco de Asís como alguien que había fracasado al proponer una visión alternativa. Escribía lo siguiente: tanto nuestra ciencia presente como nuestra actual tecnología están tan teñidas de arrogancia cristiana ortodoxa que no se puede esperar una solución para nuestra crisis ecológica que provenga solo de ellas. Dado que las raíces de nuestros problemas son tan ampliamente religiosas, el remedio debe ser esencialmente religioso, tanto si lo llamamos así como si no. Debemos repensar y resentir nuestra naturaleza y nuestro destino. El profundamente religioso, aunque herético sentido de los franciscanos primitivos sobre la autonomía de todas las partes de la naturaleza puede apuntar en una dirección. Propongo a Francisco como el santo patrono de los ecologistas. Esto se escribió en 1967, y no tengo muchas dudas si pienso que al historiador Lynn White Jr. le habría causado una profunda impresión el pontificado del Papa Francisco. Lo que ocurre es que falleció varias décadas antes. Como fuere, creo que a estas alturas del episodio ya tenemos una perspectiva mayor para poder acoger con otros ojos la noticia que viene en la portada de Vida Nueva, que el Papa León XIV ha celebrado la primera misa según el formulario recién introducido en el misal romano. Da validez física y visual al decreto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. A su vez, continúa el camino abierto por Francisco, algo que también se da por el lugar donde se celebró la Eucaristía, en el Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo. Además, como hemos visto, sigue también la senda del cuidado de la creación inserto en las raíces más antiguas del cristianismo. También se plantea como un espacio de diálogo ecuménico. Y por último, pone de manifiesto el error que supone creer que es el pensamiento judeocristiano el responsable último de la crisis ambiental, en lugar de las actitudes humanas orientadas hacia el lucro inmediato e independiente del contexto. Todos los aspectos a los que nos hemos ido asomando este rato son muchos para poder ser captados en un rápido vistazo al titular de turno que aparece en la pantalla de nuestros dispositivos. Aunque obviamente mientras no se cambie la mentalidad, tampoco se podrá entender la necesidad de que exista una misa por el cuidado de la creación y se intentará hacerla desaparecer con un sencillo gesto del dedo pulgar. La nueva misa celebrada por el Papa León no ha sido lo único que ha ocurrido esta semana. Hemos visto cómo el pontífice, incluso de vacaciones,
se ha reunido con el presidente de Ucrania para seguir dialogando y dando pasos hacia una paz desarmada y desarmante. El episcopado dominicano expresa su preocupación por la situación migratoria prolongada por la crisis de Haití. Desde Oriente Medio llega el grito de un sacerdote que afirma que un Irak sin cristianos es un país que ha perdido sus cimientos. De todo eso y mucho más puedes permanecer al tanto visitando vidanuevadigital.com. Bien, pues así llegamos al final del episodio. La semana pasada, como te dije hace un par de episodios, estuve compartiendo unos días en la Semana de Misionología de Burgos. Fue un tiempo de aprender y compartir, así como también de actualizar alguna información sobre los diferentes países de boca de quienes los han pisado y los siguen recorriendo. En conjunto, muchas perspectivas que muestran en tiempo real el poliedro vivo que es la Iglesia. Fue un gusto poder estar allí. Por hoy, nada más. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y espero que te haya gustado el episodio. Recuerda que si quieres decirme algo puedes hacerlo en los comentarios de YouTube, los de iVoox o mandando un correo a la dirección podcast@cincopanes.com podcast@cincopanes.com, todo junto y el 5 escrito con letras. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.